Chicos, ¿qué tal? Gracias por seguir en clases. Me gusta eso que sigan aquí. En este caso tengo una clase un poquito más gráfica. Ustedes ya pueden verse aquí un capacitor por acá, un capacitor electrolítico, eh, corriente directa. Tipos de capacitores. Primero que nada, miremos el símbolo del capacitor que está aquí. Míralo. Una línea recta, una línea curva y otra línea. ¿Ok? Este es un capacitor fijo. Significa que no se puede modificar su capacitancia. Y este significa con este mismo símbolo, pero encima escribimos una flecha hacia arriba, en diagonal a 45 grados, este que está aquí. Cuando tú miras eso, perdón que estaba calentando un café. Bueno, si tú miras eso, inmediatamente sabes que es un capacitor variable. Y tú me podrías preguntar, profe, pero ¿y cómo que es un capacitor variable? ¿Cómo se puede hacer un capacitor variable? Bueno, muy fácil. No puedes modificar el área de los metales, no puedes modificar el material aislante, pero sí puedes modificar algo para cambiarlo, que está en la ecuación. Es la distancia entre las placas metálicas. Entonces, eso es por la manera en que podemos cambiar un capacitor, por medio de la distancia entre las placas metálicas, ¿ok? Así es como esa es la respuesta más fácil que te puedo dar, si eso es tu pregunta. Entonces dice aquí tipos de capacitores, perdón. Bueno, de regreso, tipos de capacitores. Dice que al igual que los resistores pueden ponerse en lista bajo dos encabezados generales, fijos y variables. El símbolo del capacitor fijo aparece en la figura 5.11a. Obsérvese que el lado curvo normalmente se conecta a tierra o al punto de menor potencial en corriente directa. El símbolo de los capacitores variables aparece en la figura 5.11b, que ya los vi, ya los enseñé. Capacitores fijos. Los capacitores fijos vienen en todas las formas y tamaños, sin embargo, por lo general con el mismo tipo de construcción y dieléctrico. Cuanto más grande es la capacitancia requerida, más grande es el tamaño físico del capacitor. ¿Ok? Ojo con eso. Muy importante. Un capacitor mientras más grande, entonces más peligroso, ¿verdad? Métetelo en la cabeza. ¿Ok? Peligro. Cuando mires un capacitor hay peligro. Peligro. Si está cargado te puede golpear. En la figura 5.12 el capacitor electrolítico de 10.000 microfaradios es significativamente más grande que el capacitor de 1 microfaradio. Sin embargo, no es 10.000 veces más grande. El capacitor de 2.2 microfaradios de película de poliéster de la figura 5.12b es significativamente más grande que el capacitor de 0.01 microfaradio, pero de nuevo no es 220 veces más grande. El capacitor de tantalio de 22 microfaradios, bla bla bla. Bueno, lo que está diciendo él aquí es esto. Aquí hay unos capacitores que son grandes. Mira, 1 microfaradio, 100 microfaradios, 10.000 microfaradios, 0.1, 0.22, 2.2 microfaradios, 1.5 y 22 microfaradios. ¿Ok? Entonces mira, este es de 1 microfaradio, más grande de 100 y así sucesivamente. Mientras más grande, pues almacena más energía. Energía, recuerda, no almacena voltaje, muchacho, energía. ¿Ok? El voltaje simplemente es el voltaje que él va a cargar. Cargar, es la capacidad máxima que él puede soportar. ¿Ok? Y tú le puedes cargar, por ejemplo, si leemos aquí, a ver, creo que no se logra leer, está al revés. ¿Qué diría ahí? No nos dice el voltaje, pero es un voltaje de corriente directa, así que debe ser bien bajo, ¿verdad?
Este tamaño, este capacitor, tú lo miras grande porque lo acerqué aquí, pero realmente es un capacitor sumamente pequeño, como como un más pequeño que una batería, ¿ok? Es más pequeño que una batería de control de televisor. Es más pequeño, pero si tú te fijas esta línea negra con un negativo, con unas líneas ahí, ese es el negativo del capacitor. No lo pongas al revés porque puede explotar. Demostración de que en general con cada tipo de construcción el tamaño de un capacitor se incrementa con el valor de capacitancia. A, estos electrolíticos. B, película de poliéster. Estos rectangulares. Y este de tantalio. ¿Ok? Estos tipo globitos, óvalos. Todos estos chimbitos, como ustedes le llaman, electrolíticos, ¿ok? Ellos son moldeables. Si tú lo golpeas, ellos como tienen líquido por dentro se golpean. Entonces a veces normalmente es más fácil saber cuando está quemado o dañado porque ellos se inflan. Ellos se inflan. Tú los puedes ver aquí inflados o inflados por aquí o un golpe por aquí. Entonces físicamente tú puedes ver que el capacitor está malo. Si está relativamente inflado, no está plano aquí, tú puedes saber que está malo, ¿verdad? Porque no es lo mismo medir su capacitancia que medir su función, ¿verdad? Eso es muy común, creer que al medir el capacitor te está diciendo de que esté bueno o malo, y no es así, ¿verdad? Cuando mides el capacitor con un multímetro solamente le estás poniendo un voltaje de la batería del multímetro, lo cual no significa que esté funcional para arrancar un motor. Segundo, otra manera también es de que cargas el capacitor y lo descargas y miras la chispa. No puedes saber si esa chispa es la que venía de fábrica cuando vino. La manera correcta de saber que un capacitor no está bien eficientemente es de esa manera. Ver que no está inflado si es electrolítico y si quizás no está inflado, no sabes, puedes conectarle una lámpara en serie, una lámpara incandescente, ¿ok? Una lámpara amarilla. Si la lámpara amarilla, al conectarlo en serie con el capacitor, disminuye su voltaje, significa que el capacitor está bueno. Si la lámpara amarilla no disminuye su voltaje o no disminuye su iluminación, o no enciende para nada, el capacitor está malo. Ok. Entonces mira, dice que el tamaño incrementado se debe principalmente al efecto del área y el espesor del dieléctrico en el nivel de capacitancia. Existen varias formas de incrementar el área sin hacer que el capacitor sea demasiado grande. Una es disponer las placas y el dieléctrico en largas tiras angostas y luego enrollarlas. Oye, es lo que te estaba diciendo. Es lo que te estaba diciendo. Si pon una hoja de papel aluminio y envuélvela a una hoja de plástico y mídelo. Después puedes medirlo plano y después lo enrollas y ya verás que va a aumentarse. Entonces mira, aquí está por ejemplo, aquí tenemos una placa metálica y otra placa metálica y dentro tiene tantalio. Aquí tenemos una placa metálica, ok, mica, otra hoja, otra mica, otra hoja, otra mica. Y aquí conectada a una hoja del centro y conectada a otra hoja del centro y se enrollan. Mira. Dice que el dieléctrico, cuyas características son las de un aislante, entre las tiras conductoras garantiza que éstas nunca se toquen. Por supuesto, el dieléctrico debe ser del tipo que puede enrollarse sin que se quiebre. Dependiendo de cómo se enrollen los materiales, el capacitor puede ser de una forma cilíndrica o de una caja rectangular. Dice aquí un tercer método es utilizar un dieléctrico para establecer la forma. Por ejemplo, un cilindro en la figura 5.13 C. Luego simplemente se inserta una barra
para la placa positiva y se recubre la superficie del cilindro para formar la placa negativa, como se muestra en la figura 5.13. Si bien las placas resultantes no son las mismas en cuanto a la construcción o área, el efecto es proporcionar un área grande para el almacenamiento. La energía de las líneas de campo eléctrico será diferente en las dos placas, aunque el factor de la distancia resultante puede ser más grande que el deseado. Sin embargo, utilizar un dieléctrico con una E sub R alta compensa la distancia incrementada entre las placas. Bueno, entonces aquí tenemos otras más formas. Mira, cilíndrico, tenemos cuadrados, rectangulares, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Diferentes tipos de capacitores. Entonces tenemos por su composición, por su forma, ¿verdad? Y por su tipo, que puede ser fijo o variable. Mira por ejemplo. Este es de poliéster. Este es un conductor axial. Este es de película de poliéster también, cuadrado. Este otro también lo mismo. Este lo miramos bastante en electrónica. Estos son de cerámica, ¿ok? Son sumamente pequeños, ¿ok? Pequeñísimos, pequeñísimos. Se utilizan en electrónica en corrientes en voltajes pequeños, bastante pequeños. Aquí hay diferentes tipos de capacitores. Microchip, dice aquí en el B, chips monolíticos de montaje superficial, capacitores de mica. Mira, esta es una moneda y mira lo pequeños que son. ¿Ok? Sumamente pequeños, los vemos en placas madres de computadoras. Puedes verlo en placas madres o los puedes ver en las memorias RAM. Las memorias RAM de computadoras, que la memoria RAM es una memoria de almacenamiento, ¿verdad? Utilizan capacitores, como te explicaba en otro video, que los capacitores sirven para almacenar energía, almacenan voltajes. Esos voltajes después se convierten a lenguaje binario de ceros y unos y pueden volver a restaurar el punto de guardado de una computadora. En algunos casos, digamos, de una computadora se te apaga de repente o dejas tu celular, ¿verdad? Él se pone en reposo y vuelve y lo pones y lo enciendes y siempre estaba en la misma posición que lo dejaste, gracias a los capacitores. ¿Ok? Dice que los capacitores de mica utilizan un dieléctrico de mica que puede ser monolítico o apilado. El tamaño relativamente pequeño de los capacitores de chip de mica monolítico se muestran en las figuras. Los capacitores sumergidos se fabrican sumergiendo el dieléctrico, tantalio o mica, o en un conductor en estado fundido para formar una delgada hoja conductora sobre el dieléctrico. Debido a la presencia de un electrolito en el proceso de fabricación, los capacitores de tantalio sumergidos requieren una marca de polaridad para asegurarse de que la placa positiva siempre esté a un potencial más alto que la placa negativa, como se muestra en la figura 5.18. 5.18a. Aquí. Ok, sí. Es cierto. Cuando trabajamos en electrónica, hay unos que tienen una patita más larga. Cuando los compras nuevos, vienen con una patita más larga. Entonces ese es el positivo. Porque es muy necesario, es muy importante saber de que en corriente directa los capacitores tienen que seguir su polaridad, ¿verdad? Porque si no explotan. Hay que tener mucho cuidado con eso. Dice capacitor, amortiguador de cubierta ovalada lleno de aceite. Amortiguador elimina los voltajes abruptos transitorios. Dice, ahora venimos aquí a los capacitores variables. Todos los parámetros de la ecuación pueden cambiarse hasta un cierto grado para crear un capacitor variable. Por ejemplo, en la figura 5.20 la capacitancia del capacitor variable se cambia girando el eje en el extremo de la unidad. Girándolo, controla la cantidad de área según del área común entre las placas.
Cuanto menor es el área común, más baja es la capacitancia. En la figura 5.20 tenemos un capacitor ajustable de aire mucho más pequeño. Funciona conforme al mecanismo principal. Funciona conforme al mismo principio, pero las aspas rotatorias están totalmente ocultas dentro de la estructura. Mira. Entonces estos son de aire y entonces como las placas tú las puedes acercar o alejar, cambias por ende la capacitancia del capacitor, ¿verdad? Son menos comunes de ver, pero bueno, la verdad yo nunca he visto uno, o quizás tal vez lo he visto, tal vez se podrían ver en algunas placas electrónicas. Sin embargo, yo no he visto, es poco común verlos, ¿ok? Corriente de fuga, dice, aunque nos gustaría considerar los capacitadores como elementos ideales, desafortunadamente este no es el caso. En el modelo equivalente en la figura hay una resistencia. ¿Ok? Este está el capacitor y una resistencia que está en paralelo al capacitor. ¿Ok? Y una resistencia que está en serie del capacitor y la resistencia. Entonces, nada en este mundo es ideal. Ideal significa de que va a comportarse al 100% como se cree que están en los cálculos, pero nunca va a haber algo así, nunca va a existir algo ideal. Nunca va a existir algo ideal, así como tampoco existe la pareja ideal, ¿verdad? Entonces, bueno muchachos, hasta aquí llegamos en cuanto a los tipos de capacitores, ¿ok? Y estén pendientes de la siguiente clase. Gracias por ver.